pero sobre todo la pedagogía de la ternura, autor de la pedagogía de la ternura. Tengo el alto honor de presentarlo, que recibe el fuerte cariño de todos ustedes. Cuando a uno le sueltan el ridículum vitae, se crean expectativas que después, perdón que les esté dando la espalda y lo que sigue. Que podríamos de alguna manera dejar un poco en el aire algunas cosas. Este congreso, el primer congreso de educación de jóvenes y adultos, me parece que ennoblece el rol de esta universidad. Esto es muy importante. Y creo que es la apertura de otros eventos que debieran imitar esta actividad tan importante que la Cantuta ha dado inicio. A mí me emocionó saber de que era a nuestro querido Pepe Rivero, que estaba como de entrada para convocarnos a este evento. Este es un homenaje sumamente importante rendido a este educador provinciano de origen. Nosotros le decíamos que era arequipeño y que tenía que mostrar su pasaporte, pero en realidad me parece que es el reconocimiento a un maestro de escuela que se inició en el mundo rural, en el mundo de los sectores más despojados y maltratados del país. Pero también porque me trae muchas vivencias compartidas con Pepe. En particular, estuvimos juntos en lo que fue la reforma educativa en los años 70, 71, en el CEPRE 1, en el CEPRE 2, donde se preparó a los maestros que harían la reforma. Entrenador de entrenadores, como nos llamaban. Muy bien, yo quiero sumarme a esto, porque en realidad con él compartimos también el equipo que preparó la interpretación, una especie de hermenéutica de la ley 28044 en lo que ésta refiere a la EVA, con B grande por si acaso, es decir, a la educación básica alternativa, zamaqueada como muchas otras cosas después en el país. Y con él pudimos al mismo tiempo elaborar ese texto, la otra educación. Lo digo porque creo que es un justo homenaje que esta universidad le está rindiendo a Pepe en haciendo memoria de futuro, lo que con él se construyó en la reflexión, en la docencia a otros maestros y maestras del país. Es memoria de futuro, no es mirar para atrás, sino que es la memoria que nos toca todavía concretar en las próximas etapas después de este bicentenario para adelante. Por eso me agrada muchísimo el que se nos haya permitido venir aquí. No quiero interrumpir el sueño placentero de quienes están fatigados, pero quiero decir de quienes de alguna manera estamos aquí, porque la EPJA, confieso que a mí me cuesta pronunciar eso de EPJA, porque se tuerce un poquito no solo la boca, sino fundamentalmente es también resultado de una claudicación del Estado a través del Ministerio de Educación, de lo que se diseñó en la ley 28044, en el sentido de que después ha habido movidas que han terminado sacando a un sector de la población y reduciendo a una cuestión cronológica la preocupación de la EPJA.
Aquí César ha escrito 2 libros extraordinarios. A uno me tocó hacer un comentario y al otro creo hacerle el prólogo, si no me equivoco. No les recomiendo la lectura del prólogo, pero sí me parece importante lo que sigue, porque César ahí ha sentado cuestiones sumamente importantes para recuperar esta dimensión de la EVA a través de la EPJA. Yo quisiera recoger una cuestión que es central. Hablar de la EPJA es tocar el tema de justicia educativa. No hay justicia social sin justicia educativa. Este es un tema clave para darle la dimensión política que tiene la EPJA. No es una asistencia para sacar del analfabetismo, aunque todos somos analfabetos, que es otra palabra que habría que borrar del diccionario educativo, la palabra analfabetismo, y recolocar con mucha fuerza en el terreno de la justicia social en este país, colocar ahí la justicia educativa como un factor indispensable, sin el cual no podemos hablar de avances en lucha contra la pobreza, contra la marginalidad, contra la expulsión de las grandes mayorías de los beneficios de este sistema, de este modelo civilizatorio capitalista y neoliberal que hoy es el hegemónico. Yo quisiera en 4 puntos, si es que da el tiempo, antes de que la voz melodiosa, silenciosa y cautivadora me diga que me faltan 4 minutos. Quiero colocar 5 cuestiones previas, pero que me parecen necesarias. Los sujetos de la EPJA, ¿qué piensan ellos de la EPJA? ¿Será que todavía el imaginario colectivo social está ocupado, está invadido por una subestima de lo que es cualquier otra educación que no sea la educación básica regular? ¿Será que los sujetos que llegan ahí tienen en la mochila incorporado el prejuicio, la subestima de lo que es una educación que no pase por esta tiranía de la educación básica regular? Y lo digo así, porque los puntos de referencia, los puntos y los aspectos para el reconocimiento, validación y certificación es comparando con lo que se habría logrado en educación básica regular. Esto es muy serio, porque en el fondo hay una especie de subordinación de criterios para la validez y para la valoración de la EPJA en relación a algo que no es obligatoriamente ni la última chupada del mate, como dirían los argentinos, ni tampoco el único modelo educativo con el cual contrarrestar logros, avances. Entonces, lo que decía Aníbal Quijano es muy cierto. La estrategia del imperio es la ocupación de las conciencias. ¿Qué quiere decir esto? Nos han vendido la idea, y los que hemos trabajado en escuelas nocturnas, vespertinas, y no solamente en la diurna, sabemos perfectamente lo que se piensa todavía en gruesos sectores de la población sobre aquellos que estudian en un CEBAS o que están en una pebana aunque eso voló, en las pebajas, ¿no es cierto? Si es que existe. Esto está incorporado en el imaginario social y esto crea una especie de revictimización de los sujetos que ya padecen pobreza, marginalidad, discriminación y encima tienen que ir a un modelo que no tiene carta de ciudadanía,
y de decencia al interior de los imaginarios sociales cultivados en el país por mecanismos que no vale la pena mencionar. Entonces, estos sujetos tienen subjetividades ocupadas por estos prejuicios. Un docente, un trabajador en este campo tiene que tener en cuenta que nos llega gente golpeada por un contexto social que no valora lo que significa su contribución a la posibilidad de seguir siendo país. Pero también, yo diría, estamos en un contexto donde esto es una forma de violencia subliminal sumamente grave. Y nosotros lo sabemos los maestros. Lo principal es con qué tonalidad llega uno al aula. Uno llega porque está convencido de que vale la pena escuchar, discutir, formarse criterio y pensamiento crítico, o uno llega como para decir que voy a hacer, no me queda sino ir a la nocturna, o no me queda sino ir a la vespertina, como se decía antes, y ahora no me queda sino ir a este tipo de educación que dice preocuparse por reivindicar los jóvenes y las jóvenes, los adultos y las adultas en esto. Los sujetos que llegan a la EPJA, yo no voy a trabajar, ya lo ha hecho muy bien César, la cuestión de política, que es el título, ¿no? Enfoques y políticas educativas. Yo intento hacer más bien una reflexión que nos lleva a cuáles son las condiciones concretas en las que nos toca laborar con este sector. Los sujetos con los que se trabaja son nacidos y crecidos en la era del capitalismo cognitivo y de emociones. No es el tema del capitalismo industrialista. Estamos en un contexto del capitalismo que dice a través de lo cognitivo y a través de las emociones tenemos que mantener a las mayorías genuflexas frente a nuestros planteamientos en el campo político, en el campo económico. Eso es lo que tenemos. Este capitalismo, este modelo capitalista cognitivo que privilegia una forma de entender el desarrollo del pensamiento y que no toma en cuenta saberes, sabidurías acumuladas por nuestras poblaciones. Esto es muy serio. Y no es solo una disputa por lo que podríamos llamar la propiedad intelectual, sino es el énfasis puesto y corroborado, yo diría, por los mecanismos burocráticos con los cuales se evalúa a un maestro y a una maestra si ha cumplido, si ha logrado, ¿verdad? Es decir, hay formas mecánicas de privilegiar un tipo de mirada y desperdiciar la posibilidad de desarrollar un pensamiento propio, un pensamiento desde la experiencia, desde las vivencias. Entonces, ese es el contexto en el que nos movemos. Y el capitalismo de las emociones hoy es la estrategia del imperio, como diría el compañero Quijano, ya fallecido. Pero también estos sujetos, ya no hablamos tanto como hablábamos durante la reforma educativa, la tecnología educativa que nos bajaron desde los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hoy día se habla más bien de la era digital, que suena mucho más bonito. Además, la mayoría estamos digitalizando con los dedos, ¿no es cierto? Y es normal. En eso hay que tener mucha paciencia. Miren ustedes, a mí me pasó en San Marcos. Yo veía que estaban con la computadora, con la laptop y ahora con el cachivache ese, ¿cómo se llama? Con el que es muy útil, entre paréntesis, ¿no es cierto? Y yo decía, ¿qué estarán chateando con el Gil? ¿O estarán comunicándose para la próxima cita? Y yo escribí en la pizarra
Danilo Martuchelli, un sociólogo peruano que trabaja en Francia, muy bueno. Y una de las señoritas que estaban ahí en la maestría me dice: profesor, ha escrito mal Martuchelli, tiene doble L. Chuta, dije yo, esta me está siguiendo. Porque nuestros prejuicios es de que la gente esté entretenida en cualquier babosada y que no lo está siguiendo a uno en clase. Y no era así. Entonces, sí es muy importante. La era digital nos abre un boquete fundamental, en particular con sujetos que llegan tarde a la escolaridad, que llegan tarde a formas más sistemáticas de aprendizaje y, por lo tanto, nos crea un reto y un desafío. Felizmente yo me considero entre los recién llegados a esta majadería de la digitalidad, ¿no es cierto? Pero también estos sujetos, todavía me faltan algunos minutos, estoy en el primer punto. Hay algunos mitos de la sociedad del espectáculo. Nosotros somos ciudadanos de la sociedad del espectáculo. Eso no lo digo yo, eso lo dice Pierre Bourdieu, cuando él habla sociedades del espectáculo, palafinta, diríamos aquí en castellano más corriente. Hoy día la escolaridad se presenta como la fórmula mágica para encarar la pobreza, la exclusión, la marginalidad. Sin educación no se puede derrotar el hambre. Y las estadísticas del hambre hoy en el país, de la anemia, ¿dónde están? Hay una sobreexaltación de la institución escolarizada como que fuera la respuesta para salir del mal llamado subdesarrollo, para poder entrar y ser incluidos en la sociedad. Yo no estoy convencido de eso. Y quienes hemos tenido la posibilidad de trabajar en el interior del país, en zonas andinas, podemos reconocer que no todo pasa por la escuela. Esto no es para tomar la tesis de Illich. No sé si tú estabas, César, cuando durante el CEPRE 2 llegó Illich y llegó Paulito Freire, ¿no es cierto? Alguno de ustedes quizás estuvo ahí. Pero fue genial y lo recuerdo. El Illich se pegó un discurso de la grandísima, ya se caía la escuela, ya no quedaba nada, y ahí al lado, sentado a su lado, estaba el barbudito, con cara de dormidito, ¿no es cierto? Y empezó diciendo: eu, o saudade da minha mulher. Y los maestros que estábamos exaltados con el discurso de Illich, ¿esto es Freire? Que dice que está con nostalgia de su mujer. ¿Le falta colchón? ¿Qué ha pasado? Pero si este era el capo de la educación concientizadora. Personalmente, me demoré 30 años para entender esa intervención de Paulo Freire, porque entró por otro lado. Entró por, no por donde está pensando alguno. Nos colocó delante de la dimensión emocional y subjetiva. Fíjense ustedes, estoy hablando del año 71. Qué importante. Estaba dando en el corazón de la labor educativa. ¿Qué es ser sino educador y educadora? Es el encuentro de subjetividades, de maneras de percibir, de compartir ideales, aspiraciones, proyectos de vida, sentido de vida, etc. Y lo digo porque en esta sociedad del espectáculo, la escolaridad sigue siendo importante
pero no le demos un valor mágico. Eso va a depender de qué tipo de nexo es el que establecemos, de qué capacidad tenemos de articular una mirada de adultos, adultas, además con formación profesional, con estas nuevas generaciones. Y cómo en la EPJA se saca ventaja de lo ya vivido por los adultos y por las adultas. No partimos de una propuesta curricular solamente, partimos del currículum ya recorrido de vida de las personas. Esto es muy importante. Y esto nos obliga a cambiar nuestras estrategias pedagógicas, metodológicas. ¿Cómo partir de la vida, de lo experimentado, de lo que se piensa, de las debilidades también en las que se ha vivido, para reconstruir un proceso de comprensión crítica de lo que hay que compartir? Pero también podemos hablar, la EPJA nos coloca en el tema fundamental hoy de las transformaciones que han llegado con este modelo civilizatorio hegemónico, el tema del trabajo. El tema del trabajo es, yo no sé cuántos de ustedes tienen contrato fijo, o si son CAS, el sistema CAS, casi me friego, ¿no es cierto? Es decir, si hay algo que toca profundamente a las nuevas generaciones, es el tema del trabajo. El trabajo no es más dentro del esquema industrialista. ¿Cuántos años en este país se está discutiendo la nueva ley general del trabajo? Más de 10 años, ¿se ponen de acuerdo? Para nada. Porque ese es el corazón. Tocar ahí es tocar estabilidad emocional, es tocar garantías de seguridad de la familia, es tocar futuro. O compañeros que a uno le dicen, chuta, ya me voy a jubilar de la universidad y me van a dar, estoy bajo la ley y me sueltan el número y me van a dar 950 soles al mes, me fregué, así dícenlo. Estoy hablando de docentes sumamente valiosos que dicen jubilarse es empezar a enfriarse, ¿no? Entonces, los sujetos con los que llegamos están bombardeados por el discurso de la escolaridad como una tarjeta de crédito, como una tarjeta de débito, como que eso me va a garantizar trabajo. Formamos gente para la aventura del empleo. ¿Cuántos estudiantes de esta universidad estudian y trabajan para poder sobrevivir? En San Marcos, en la Facultad de Trabajo Social, un muchacho siempre me dice, Alejandro, yo me quito en 45 minutos. Quítate, ese no es el problema, pero ¿dónde vas? ¿No? Tengo que ir a trabajar. Yo estoy trabajando en un mall y lo muelen ahí porque está... ¿ah? Entonces, esa es la realidad de la gente que llega. Entonces, a mí me parece fundamental, finalmente, reconocer que el imaginario colectivo ha terminado naturalizando y por lo tanto fusionando diversidad con desigualdad. Decimos, somos diversos, somos desiguales, que es más grave. Y aquí se suma la diversidad y la desigualdad en los sujetos con los que nos toca trabajar. Paso a mi segundo punto porque si no, ahorita me cae la parca, como dicen. Lo segundo para mí es muy sencillo. Existe un malestar en la cultura. Esta expresión es de un texto de Freud, cuando él habla del malestar en la cultura. Muy importante, porque dice,
hay un descontento, ¿no es cierto? Cuando se habla de enfoques, los enfoques son el resultado de paradigmas que subyacen a nuestro actuar. ¿Qué es un paradigma?, le preguntaron a Edgar Morin. Y él dice, es el pensamiento oculto, pero que nos gobierna. En los enfoques en materia educativa, ¿qué pensamiento subyace? ¿No serán un paradigma funcional a los grandes paradigmas de dominación y de flexibilidad? Necesitamos gente flexible que se adapte a las ondas sonoras de lo que el sistema nos impone, capaces de hacer múltiples. Miren, todo el discurso sobre emprendimiento, sobre cultivo de talentos, sobre la necesidad de que podamos reconvertir nuestros conocimientos a nuevas formas de hacer. Eso parece simpático, más que ser rígido, ser flexible parece una virtud. Pero ¿es flexible a qué? Al vaivén de los intereses de quienes manejan el mundo. Esto, me parece a mí, tiene que ver, no ser flexible frente al dogmatismo, sino ser flexibles a las nuevas condiciones de vida y de trabajo, a las nuevas condiciones que se imponen. Entonces, para esto me parece a mí que es fundamental relacionar educación, bienestar y trabajo. ¿Será que los enfoques en la EPJA como en la educación en general toman en cuenta estas dos cosas? En educación básica te preparamos para el trabajo y en la EPJA tú vienes de trabajar. ¿Se dan cuenta que hay un cambio importante? O pongo entre paréntesis eso, cuando es una matriz fundamental para analizar el conjunto de lo que pasa en el país, en la sociedad, en el pensamiento dominante. Entonces, hay que repensar estos ejes. Oigan, la historia de la educación en el país habría que reescribirla a partir de algunos ejes para poder entender cómo en la reforma civilista el trabajo era en función de que me sirvas en los pequeños talleres, que puedas ser productivo. En la época industrial, para manejar máquinas y otras cosas. ¿Y ahora para qué? Para que camines por la calle vendiendo. ¿Para qué? El trabajo, como bien recordaba César, el 70 u 80% de la población, ya veo que viene la amenaza, está en la mal llamada economía informal, ¿no es cierto? Y digo mal llamada porque ¿qué es lo formal y qué es lo informal? Si informal me permite vivir, no tengo problema. Entonces, esto me parece a mí que es un elemento central, estos enfoques. Si no, me parece a mí, se mantiene esta población de la EPJA en la insignificancia política y amarrada a la sobrevivencia. Solo para sobrevivir. Siempre pensando nuestros hijos serán mejor que nosotros, ¿verdad? Y haciendo esfuerzos increíbles para esto. Pero también yo quisiera preguntarme, ¿podemos hablar de la EPJA sin tocar la educación comunitaria? ¿Podemos hablar de la EPJA sin tocar y enfocar lo que es la educación, digamos, para el trabajo? O la educación productiva, como se suele llamar. La normativa general no nos ayuda. Y cuando hablo de normativa no estoy hablando de una ley, estoy hablando el pensamiento que norma la orientación de la educación a nivel internacional no apunta en esta perspectiva. Creo yo que exclusión social
trabajo e insignificancia ciudadana son elementos para repensar cómo la historia de la educación en este país y hoy es que se ha ido y se está orientando. Por lo tanto, educación básica alternativa, educación comunitaria, educación intercultural y bilingüe, como las patas de apoyo para repensar la educación. Me parece a mí de que esta hegemonía de la educación básica regular a veces nos quita imaginación para repensar otro tipo de educación. Por lo tanto, hay un malestar en los enfoques. ¿Cómo nos explicamos que no hace tantos años se haya dicho la EVA no incluye más las pebanas? Hay que partir de los 15 años para arriba. 15 años. La ley de educación en este país dice que se es joven a partir de los 15 años. Y el Código de los Niños y Adolescentes dice hasta los 12 años se es niño y después adolescente. ¿En qué quedamos por fin? Fíjense ustedes. Entonces hay también una dificultad para entender esto. Y hoy día se ha creído un gran triunfo dejar centenares de miles de criaturas que no van ni a la EBR ni van a la EVA. Fíjense usted. Entonces, me están quitando un minuto con esto. Entonces, ¿cuál es el rol? Y este es mi tercer punto, violento nomás. La formación permanente del personal que atiende la EPJA. Una primera cuestión. Cuando uno dice, ¿cuántos docentes hay en el país? Casi 400.000 por ahí, ¿no? Y entre esos 400.000, ¿cuántos educadores y educadoras hay? ¡Ah! Hemos insistido en la función docente y no en la responsabilidad educativa, que es otra cosa. Entonces, uno dirá, en la EPJA ya son adultos, que tanta mamá, de ese pegosteo de que hay que establecer un buen vínculo, ya son viejos ya. La experiencia nos dice que tanto en pregrado como en posgrado a nivel universitario, la necesidad del vínculo más personal es fundamental para entender procesos de redefinición de la propia opción como maestro o como maestra. Esto tiene que ver, por lo tanto, con algo que estamos planteando en San Marcos, me encantaría que aquí también se hiciera, es establecer una especie de especialidad para los docentes, para los que se preparan a ser docentes, de un diplomado como educador social. No basta ser maestro. ¿Cómo articulo eso? A mi condición de educador social. El educador social es el que trabaja en la comunidad, que sensibiliza, que entiende el contexto de donde viene la población a la que me toca compartirle mis conocimientos. Entonces, esta relación entre maestro o docente y educador social, que no es el trabajador social, que es otra cosa. Esto me parece que merece un debate. Para poder entrar, ya por la cara estoy convencido. Entonces, necesitamos desarrollar la dimensión erótica, lo que alguien llamó el eros pedagógico, la pasión por lo que hacemos. Esto es fundamental, porque a veces venimos, los jóvenes todavía se apasionan un poquito más, ¿no es cierto? Porque tienen mejores reacciones por otro lado, pero los mayores pareciera que el entusiasmo, ay, lo que no pude aprender de niño, lo estoy aprendiendo ahora de vejete, ¿no es cierto? Pero no va por ahí.
seguimos nosotros apasionados por lo que nos toca hacer. Y esto no es solamente una cuestión subjetiva, porque si no se comunica esa pasión, no logramos hacer de la docencia una experiencia educativa, sino de transmisión de conocimientos. Para eso está el Google, que nos arregla todo, ¿no es cierto? Y algo que me parece importante es que un docente en la EPJA es un docente que tiene que apostar por las nuevas generaciones y por las generaciones que estamos entrando en el cuarto suplementario de la vida. Esto es clave. Hay dos polos, el de las infancias y el de las vejentudes. Si no hay una alianza ahí, ¿cómo podemos fortalecer un discurso social, político? ¿Cómo podemos relacionar dos extremos golpeados por el sistema? Tengo que terminar, porque si no aquí me cae un jalón de orejas. Quiero señalar, aquí está, los siguientes aspectos. 1. Las políticas educativas sin una reforma de la educación son preguntas que requieren respuestas, pero que ahora están estas respuestas pendientes. Basta un PEN para cambiar el horizonte. Ahora estamos en pleno recojo de qué opinamos sobre el PEN para el 31 o 30, no sé para cuándo lo están mandando, 36, perdón, ¿verdad? Entonces, volvemos a la pregunta, este país necesita solo parches a través de políticas supletorias, compensatorias, o necesitamos ir pensando como conjunto de trabajadores en el mundo de la educación, ¿en qué sería una reforma realmente? ¿O estamos aplastados por organismos internacionales, con perdón de los que en estos han trabajado, ¿verdad?, que ya nos han formateado cosas? ¿Qué necesitamos para este país? 2, justicia educativa es una exigencia de la justicia social. Sobre eso César ha trabajado en el primero y en el segundo de sus libros, de los famosos García, pero no el otro. Entonces, la justicia educativa es una exigencia de la justicia social. La justicia educativa, desde la EPJA, es un factor de bienestar no solamente de los participantes, de la comunidad, de la sociedad. 3, la justicia educativa en la era de hoy es parte de la justicia intergeneracional. 3, después de 200 años tenemos una pirámide demográfica, lo señaló César, totalmente otra. Y esa pirámide demográfica no es solamente mayor población en el país, va de la mano con una forma distinta de ocupación del territorio. ¿Cuánta gente tenemos en el mundo andino hoy? En el mundo amazónico. Y todo es ahora el mundo de la ciudad. Gracias por la sonrisa. Me alienta. Entonces, y lo tercero, la colonialidad etnocultural. Este no es un país en que las culturas realmente hagamos un esfuerzo de un encuentro. No estoy de acuerdo con la expresión multiculturalidad ni interculturalidad. Hay que trabajar con la intertransculturalidad, el isca y yachay, que aprendo de los otros y que aprenden de mí. Este país, tenemos dificultad, no somos ni Bolivia ni Ecuador, pero el suma causai, el alien causai, el suma jamaña,
son parte de una manera de entender el país. No, aquí predomina la propuesta occidental y más bien urbana sobre otras maneras y otros proyectos históricos. No para decir que en el mundo andino vamos a encontrar la respuesta a todos los problemas, no, pero cómo se establece ese diálogo. Es muy difícil. Cuando discutimos en San Marcos qué es calidad educativa, colocar el tema del buen vivir no era un consenso tan amplio. Hoy entró, pero no es el formato desde el cual se piensa la EPJA, la educación en general. Finalmente, me parece a mí que necesitamos un esfuerzo para sacudirnos de formas de colonialidad, aunque no sean de colonización, de colonialidad, es decir, de ese espíritu, quién es superior a quién, qué contexto es más importante que el otro. Y necesitamos, con esto acabo, porque si no acaban conmigo, necesitamos seguir desarrollando la razón crítica como maestros, como maestras, pero a ello hay que sumarle la razón cordial, como diría muy bien Adela Cortrina. Muchas gracias.